buenas tardes, amados hermanos y amigos. Bendecimos a todos. Confiamos que Dios sea benevolente con cada uno de ustedes o con todos nosotros, sobre todo momentos de crisis como los que estamos ahora mismo viviendo. Como escribió el salmista, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Por tanto, no temerá mi corazón, y en Él estaré confiado. ¿Usted podría decir conmigo que Dios ha sido fiel? ¿Usted podría declarar en cuáles circunstancias de su vida Dios ha sido fiel? Hoy, mañana y el jueves estaré hablando acerca de un libro hermoso en la Biblia, el libro de Ruth. Desafortunadamente la palabra con la que voy a enfocar este libro no es muy placentera, es la palabra desgracia. Quiero preguntarle igualmente, ¿usted alguna vez ha experimentado alguna desgracia en su vida? Por ejemplo, la pérdida de un ser muy querido, la pérdida de su hogar, su familia, su esposa, un hijo, su empresa se vino a la quiebra, perdió su trabajo, un terremoto, una catástrofe, le quitó todo lo que tenía. Desgracia es el tema que quiero compartir, enfocado obviamente en la fidelidad de Dios. Este maravilloso tiempo llamado momentos de reflexión. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Vamos entonces a la palabra de Dios. Yo sé que esto que Dios nos ha regalado va a ser para usted como, a ver cómo lo digo, como un refrigerio para su alma. El libro de Ruth, capítulo número 1, yo le voy a colocar como tarea. De hecho, le queda una tarea para que lo lea en su casa. Todos los capítulos de este hermoso libro son apenas 4 capítulos. Así que, para que pongamos en contexto, quiero solamente leer el versículo número 1. O leamos unos cuantos versículos para que no tengamos un fundamento más amplio. Dice Ruth capítulo 1, dice el verso 1: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Cuelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Cuelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Qué interesante y qué dolorosa historia. Por eso le he puesto como título a estos 3 temas: desgracia. Es una palabra que muy poco nos gusta escuchar, pero si quisiéramos preguntarnos, ¿alguna vez la desgracia ha tocado a su puerta? Y es posible que usted responda como yo: sí, a mi puerta ha llegado la desgracia. Y nos ha tocado llorar, nos ha tocado sufrir, nos ha tocado confiar, esperar, en fin. Pero lo contrario, o más bien la recompensa en medio de la desgracia, o más bien el refrigerio en medio de la desgracia, es la fidelidad de Dios. Como dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, su discípulo amado que está sirviendo como pastor en la iglesia de Éfeso,
Dice, Dios permanece fiel. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Por eso repito de nuevo, ¿su economía alguna vez ha caído en desgracia? ¿Su familia alguna vez ha caído en desgracia? ¿Sus hijos, algún hijo en la droga? ¿Han asesinado? ¿Ha perdido un ser querido en los últimos días, semanas, meses o unos pocos años? Pues bien, en este hermoso libro de Ruth encontramos que llegó la desgracia porque dice que en los tiempos que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. Y quiero primero esta tarde referirme a los tiempos que se estaban viviendo, los días en los cuales vivió esta familia. Y dice que eran los tiempos que gobernaban los jueces, pero ese tiempo se caracterizaba por varias cosas. Había apostasía, infidelidad a Dios e idolatría. Era un periodo cuando el pueblo de Dios, los hijos del Señor, la nación de Israel, se habían alejado del Señor. Como dice Jueces capítulo 2, verso 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel. No olviden que el periodo de los jueces es posterior a Josué, el gran caudillo, gran general militar, a quien Dios le dio la gran tarea de pasar al pueblo de Israel, atravesar el Jordán y tomar la tierra prometida, pero aparte de eso, distribuir en las tribus esa tierra prometida, establecer nuevas leyes, formas de vida, etc. Muere Josué en medio de un tremendo avivamiento, un tiempo muy significativo, pero al poco tiempo de que Josué muere, el pueblo de Dios se olvida de Dios, va a los dioses, va a los baales, a los ídolos falsos, va a los cultos idolátricos, hace cosas equivocadas, y comienza este periodo de los jueces como un ciclo o un círculo vicioso. Ellos pecan, se olvidan de Dios, hacen lo contrario, desagran a Dios. Dios envía disciplina o castigo sobre su pueblo por causa del padecimiento, del sufrimiento. Hablaremos luego sobre esto, que experimentaban los hijos del Señor, clamaban al Señor, se humillaban. Dios levantaba un hombre o una mujer quienes les defendieran de los enemigos que les apremiaban, abusaban, saqueaban, asesinaban, violaban, los liberaban. Pero cuando ellos estaban bien, de nuevo regresaban a cometer cosas terribles. Por eso hay dos aspectos importantes que leímos en ese versículo de Jueces capítulo número 2, verso 10. Lo primero es que cada uno hacía lo que le parecía. Jueces capítulo 21, verso 25. Si usted tiene su Biblia, qué bueno que usted la pueda leer conmigo. Jueces capítulo 21, verso 25. Mire cómo concluye este periodo de los jueces. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa fue la constante anarquía tremenda de la nación de Dios, del pueblo de Dios. Como ya mencioné, se había convertido como en un círculo vicioso. Pecar, sufrir, arrepentirse, clamar a Dios, Dios enviar liberación. Pero a pesar de que Dios enviaba liberación en medio de la desgracia, la constante para el pueblo de Dios era exactamente ese, hacer lo que bien le parecía. Y cuando yo miro el mundo hoy, ¿qué diferencia hay? ¿En qué cambia? Si el mundo hoy se aparta de Dios, el mundo hoy vive como si Dios no existiera. Es más, muchos han sacado a Dios de la Constitución, muchos gobiernos, muchos países no se puede predicar la palabra de Dios, sobre todo países que en otro tiempo, en los tiempos de los primeros siglos, siglo primero, segundo sobre todo,
Fueron países que fueron cristianizados por los apóstoles, los discípulos de los apóstoles del Señor, el apóstol Pablo. Y hoy día son países donde se prohíbe la predicación del evangelio, so pena de la cárcel, tortura o aún en algunos la muerte misma del que esté predicando y la confiscación de todo material religioso. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo ve usted el mundo hoy? Si usted ve su propia condición, ¿cómo vive usted? Usted y yo, seguramente en otro tiempo, nos parecimos a este pueblo. La embarramos, hacíamos cosas terribles, pero cuando venía el dolor, una tragedia, una desgracia, veníamos a Dios, pedíamos ayuda a Dios, Dios nos ayudaba, pero cuando estábamos bien, volvíamos a apartarnos de Dios. ¿Cómo ve el mundo? ¿Qué radiografía hace usted del mundo, amado amigo o hermano? Cada quien hace lo que bien le parece, ¿verdad? Las leyes que en muchos países se escriben, se sancionan, son para favorecer más la injusticia, más el pecado. Lo que Dios aborrece lo llaman bueno y lo que para Dios es bueno lo llaman malo. Por eso escribió el predicador, el proverbista: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su vida es camino de muerte, de perdición. Así es. Pero en segundo lugar, otro aspecto, otra característica que reflejaba esa generación del tiempo en que se escribe el libro de Ruth, de esta familia que ya mencioné, es que fue una generación que no conocía a Dios y como consecuencia natural hacían lo malo. En Jueces capítulo 2, verso 10 al 15, Jueces capítulo 2, verso 10 al 15, dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Verso 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová lo había jurado, y tuvieron gran, pero gran aflicción. Ese era el contexto en el cual este libro, la historia de este libro, Ruth, se vive, se desarrolla. Una familia en medio de la maldad, la inmoralidad, la perversión, la injusticia, una cantidad de elementos de gente que vive apartada de Dios, porque la gente que de verdad había conocido a Dios, aquellos que crecieron en los tiempos de Josué, también habían muerto, ya de edad, muy ancianos, y esos niños, esos jóvenes, pareciera que no fueron bien educados en las cosas de Dios, en la ley de Dios, en sus mandamientos, y cuando no tienen quien los guíe, quien los oriente, quien les enseñe el camino, naturalmente se apartan de Dios. Y como dije ahora, pareciera una radiografía del mundo de hoy, una generación que no conoce a Dios. Y por eso, cuando se levanta una generación que no conoce a Dios, cuando hay un hombre o una mujer que no conoce a Dios, naturalmente sus acciones son perversas, naturalmente su conciencia se insensibiliza, se endurece y comienza a practicar todo tipo de pecado, todo tipo de injusticia. Pero a los seres humanos se nos olvida de que somos creación de Dios o somos hijos de Dios los que somos creyentes.
Y que por más que creamos que nos mandamos, que vivimos, que queramos vivir independientes, alejados de Dios, viviendo como si Dios no existiera, no significa que Dios no exista. Amigo, así usted niegue la existencia de Dios, así usted sea o predique como en algún tiempo en mi juventud, que Dios no existe. Dios ha muerto, como dice Federico Nietzsche. Esa era una de mis premisas y por eso quería demostrar que no había Dios. Porque si había Dios, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta pobreza? Pero no sabía que el problema no era de Dios. Dios sí existe y ha existido por siempre. Él es el principio, el fin, alfa y la omega. El problema es del hombre. El problema es que el hombre, por no conocer a Dios y conocer su palabra, se aleja de Dios y comienza a vivir una vida así en desorden. Y por eso, como consecuencia, viene la reprensión de Dios de muchas maneras. Amados, y es una idea equivocada de Dios. En el caso de esta familia, esta desgracia que vino sobre la nación, cuando dice el versículo 1, hubo hambre en aquellos días que los jueces gobernaban. A veces la desgracia toca a los buenos y toca a los malos. Toca a veces a los que hacen bien y también a los que hacen mal. Hay gente que se está preguntando por qué los hijos de Dios tenemos que estar viviendo lo que estamos viviendo ahora. Es precisamente esto. Primero, porque es una prueba para todos los planetas de la tierra, porque se han alejado de Dios. Pero para el pueblo de Dios, para los que temen a Dios, hay una hermosa promesa. Dios guardará de la hora de la prueba a aquellos que en Él confían. Dele gloria a Dios. Y la confianza, amados amigos y hermanos, es que Dios sí responde. Aunque usted piense, como por un momento, esta hermosa familia de Israel, de Belén exactamente, pensaban que Dios se había ido de Israel, por eso ellos deciden huir de Belén hacia Moab, una nación vecina, pagana, sin Dios obviamente, porque a veces pensamos erróneamente que si Dios no me oye aquí, de pronto sí me oye enseguida. Dios no me escucha en esta iglesia, entonces me voy para la de enseguida. El problema de la economía aquí en Colombia está muy dura, me voy para España, para Estados Unidos a buscar un futuro, otro país. Es un error querer movernos del lugar donde estamos viviendo, donde hemos sido puestos, solamente porque hay desgracia. No crea que porque usted huye de la desgracia en alguna parte, donde usted vaya sin Dios, no le vaya a alcanzar la desgracia. Claro que sí. Y es muy duro decir esto, pero la buena noticia que tengo esta tarde para ustedes, Dios va a cambiar esta realidad. El coronavirus no es para toda la vida, es solo una hora de la prueba, como le dijo el Señor Jesucristo al ángel de la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:8 en adelante. La hora de la prueba que es enviado a todos para probar a todos los habitantes de la tierra. Ahora, en segundo lugar, ya hablamos un poquito del contexto, ahora miramos como tal la desgracia que ellos viven. Miremos un poco de cerca a esta familia. Entre el versículo 2 al 5 ya definimos los nombres y quiénes la conformaban. El padre se llamaba Elimelech. El nombre Elimelech significa mi Dios es rey. La madre se llamaba Noemí, significa placentera, mi delicia. Pero había un problema en Elimelech y en Noemí por el nombre que le pusieron a sus hijos. A su primer hijo le colocan Malón. Y la palabra Malón del hebreo al castellano es enfermo. Y a su segundo hijo le pusieron Kelión. Igualmente traducida del hebreo al castellano significa lánguido, flaco. ¿Qué estaban pensando esta pareja para bautizar, para poner a sus hijos estos dos nombres? En la cultura judía, los padres ponen los nombres a sus hijos de acuerdo a sus estados emocionales, de acuerdo a la economía.
de acuerdo a las crisis de pareja. O sea, hay muchas razones que los padres tratan de afianzar el nombre de sus hijos por la realidad que en el momento de ser concebidos y durante el embarazo y los primeros días o semanas de vida de ese niño o niña, así ponen el perfil de lo que va a ser la vida de ese niño, así lo bautizan. Y como dije, bautizaron a uno enfermo y a otro león. Espero que ninguno de ustedes, amigos, tenga el nombre de enfermo o lánguido y flaco. Bien, ellos huyen de la tierra de Belén porque hay hambre y se van a Moab porque en Moab pareciera que hay trabajo. Y allá, en esa tierra nueva, en esa tierra de pecado, de idolatría, muere Elimelec. Noemí se queda viuda con sus 2 hijos. Pero también sus 2 hijos toman 2 mujeres paganas, una llamada Orfa y otra llamada Ruth. Pero al poco tiempo, después de ellos casados, mueren también ellos 2. Mueren Malón y Kelión. O sea, muere el enfermo y muere el lánguido y el flaco. Y ahora no es una sola viuda, ahora son 3 viudas. Y quiero terminar leyendo lo que la teología en esa época, o sea, la cosmovisión que había en la mentalidad de los moabitas. Mire cómo ha permeado la vida de Noemí. En el capítulo 1, Ruth, capítulo 1, versos 20 al 21. Ruth, capítulo 1, versos 20 al 21. Es que dice Noemí, cuando regresa a Belén después del viaje con sus nueras, luego voy a hablar de ello. Dice el verso 20, y ella le respondía, no me llaméis Noemí. ¿Recuerdan que Noemí significa placentera, deleitosa? Le dice, no me llaméis más Noemí, sino llamadme Mara. Mara significa amargo o amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Dice Noemí en el verso 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Me ha afligido. En las expresiones de Noemí, naturalmente, son expresiones desgarradoras por causa de su dolor. Y cualquier persona en su situación seguramente achacaría, no sé el término en otros países, o delegaría, reflejaría su dolor en Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Dios es culpable. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? Dios se olvidó de mí. Muchas personas tienen, y sobre todo cuando hay desgracia, hay un concepto equivocado que sale del corazón acerca de Dios. Dios se olvidó de mí. Dios me ha afligido. Esto lo estoy viviendo porque Dios me lo envió. Era la expresión de los moabitas y obviamente se había permeado en el corazón de esta pobre mujer. Primero muere su marido, luego mueren sus 2 hijos y ahora esta pobre mujer quedaba sin herencia, porque no olviden que en el contexto de los judíos, el que tenía la responsabilidad de generar tierra, riqueza, era el varón. La mujer era la ama de casa para darle hijos al varón. Luego, si moría el hombre de la casa, el hijo primero o primogénito era el responsable de las tierras, de la herencia que tenía la familia. Si moría este hijo, el segundo era responsable, pero si morían los hijos varones, prácticamente la viuda quedaba desprovista completamente, legalmente, de protección, de tierra, de herencia. Por eso, para Noemí, el quedar sin nada era para ella un tremendo conflicto, porque queda a la merced de la pobreza, a la merced de la mendicidad y del rechazo público, porque definitivamente no había posibilidad para ella. Por eso, amados, muchas veces es nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar la que trae la desgracia. Primero, ellos no tenían que haber huido de Belén.
No crean que porque le huimos a una desgracia y vamos a otra parte, pensamos que la desgracia no nos va a llegar allá. Si Dios ha determinado enviar juicio, va a llegar donde sea que vayamos. Y segundo, no porque saliéndonos de los principios bíblicos, de la cobertura de las cosas del Señor, de la iglesia, de la familia cristiana, y buscamos otro tipo de mundo, porque las cosas en la iglesia están difíciles, es que en el otro lugar donde vamos no va a haber dificultad. No olviden, todos somos pecadores y en todas partes viene desgracia o hay problemas. Termino con este apunte. En medio de la desgracia, Dios siempre tiene un ángel que traerá la muestra de su amor y de su fidelidad. Noemí se va con sus dos, pero Noemí tiene dos nueras, una Orfa y otra Ruth. Noemí le pide a las dos mujeres que se queden allá en Moab, que consigan maridos tan bonitas, tan jóvenes, porque ella está en desgracia y solo le espera la mendicidad. Orfa se queda, pero Ruth decide quedarse con su suegra, y quiero que por favor leamos uno de los textos más hermosos casi en toda la Biblia, de una oración o un pacto de una persona con otra. Después de que la cuñada se va a buscar un mejor porvenir a Moab, Ruth le dice a Noemí: también viuda, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, y así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Amados, es cierto que a veces el dolor, la desgracia, nubla nuestro entendimiento, nuestra capacidad de ver otras posibilidades. Es cierto que el sufrimiento muchas veces nos desestabiliza a tal punto que podamos tener una respuesta, una provisión frente a nuestros ojos, pero no la estamos viendo porque estamos enfocados más en lo negativo, en el sufrimiento, que en una posibilidad, que en una bendición de Dios. Noemí, esta anciana mujer, tenía ante sus ojos a una mujer preciosa llamada Ruth, que aunque era también moabita, había conocido a Dios también y se había comprometido emocional, espiritual, físicamente con esta familia y con el Dios de esta familia, que determinó, sin saber cuál sería su futuro tan incierto, también a ser rechazada, también a ser segregada, porque era, aparte de que era viuda, era pagana, o sea, era de otro pueblo, y para los judíos una persona pagana rechazada doblemente, pero determinó hacer un pacto de fidelidad con su suegra. Amados, Dios tiene un ángel, sí, para usted. Habrá alguien cerca de usted a quien Dios vaya a levantar para decirle palabras como las de Ruth a Noemí, para consolarla, para decirle que no está sola y que por toda la vida le va a acompañar en su viudez. Qué hermoso el Señor. Donde uno menos piensa, Dios levanta personas, Dios levanta oportunidades, Dios abre puertas para mostrarnos su fidelidad. Sí, amado hermano, amigo, en medio de la desgracia nuestro Dios sigue siendo fiel y Él va a mostrar su fidelidad de una manera tangible, así como se la mostró a Noemí. Qué linda historia, amados. Y les invito a que oremos por esta maravillosa historia de amor a pesar de la desgracia. Amado Señor, hay tantos y tantos en este momento que nos están viendo y están experimentando desgracia. Como dije al principio, tal vez personas de la Biblia, el Dios de la esperanza, el Dios que llega cuando pensamos que no podemos más, el Dios que envía a su ángel cuando ya estamos completamente
o más bien casi derrotados, caídos, sin esperanza. Por eso nos lleva el Señor a otros niveles de ser probados para que nos afirmemos en Él y declaremos: mi Dios es fiel y Él nunca me dejará y nunca. Pronuncien nuevas noticias, que hayan exámenes médicos que pronuncien buenas noticias, que hayan puertas que se abran, que produzcan buenas noticias, que haya gente que se ha ido y estaba desaparecida y se anuncie como buenas noticias, que hayan recursos económicos, Señor, que parecen imposibles y que sean las buenas noticias del cielo. Padre, que ahora milagros físicos, familiares, financieros en muchas áreas ahora mismo vengan de parte de ese Dios fiel, que conoce el dolor, que conoce la tristeza, que conoce la desgracia que alguno pueda estar viviendo por causa del coronavirus, y trae buenas noticias. Muchas gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Un gran abrazo.